La madre perdida, el sacrificio de una perra que nadie quería. La noche estaba oscura, y la fría brisa del viento cortaba como cuchillos en las calles vacías. Yara, una perra mestiza de Xoloitzcuintli, se arrastraba con dificultad por el suelo sucio, su cuerpo delgado y lleno de heridas. Estaba sola, completamente sola. La sombra de un contenedor de basura fue el único refugio que encontró en su caminado errante, buscando desesperadamente un lugar seguro para dar a luz. Su abdomen, hinchado por la vida que crecía en su interior, era el único indicio de que aún había esperanza. Su dueño la había dejado allí, en esa calle oscura, con la promesa rota de cuidarla, abandonada como una simple sombra olvidada. El miedo se reflejaba en sus ojos, pero aún así, el instinto maternal la empujaba a seguir, a no rendirse. Su mente luchaba entre la desesperación y la necesidad de protección, mientras buscaba algún tipo de consuelo en aquel lugar frío y solitario. Se sentó contra una pared de ladrillos rotos, respirando pesadamente, con el corazón palpitante de temor. Yara no entendía por qué la habían dejado. Había sido su amiga, su compañera leal, y ahora se encontraba aquí, perdida, en medio de la nada, con sus cachorros por nacer. El sonido de sus propios suspiros se mezclaba con los ecos lejanos de la ciudad, una ciudad que nunca parecía tener tiempo para los que, como ella, solo querían ser amados. El reloj avanzaba sin piedad, y ella sabía que el momento de parir estaba cerca. Cada contracción le dolía profundamente, y su cuerpo, ya agotado, parecía no responder, pero su corazón, aunque desgarrado, nunca se detuvo. El silencio de la noche era roto por el sonido de sus pequeños gemidos. Yara se levantó con dificultad, buscando entre las sombras algún refugio que pudiera ofrecerle algo de calor, algo de protección. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, como un sueño distante, mientras ella seguía adelante, paso a paso, con sus patas heridas y su alma rota. ¿Quién la salvaría? ¿Quién le ofrecería el cariño que tanto necesitaba? Pero no había tiempo para esas preguntas ahora. Sus cachorros necesitaban nacer, necesitaban sobrevivir, y ella estaba dispuesta a darlo todo, a sacrificarse si era necesario, para verlos crecer. No importaba que el mundo la hubiera dejado atrás. Aún quedaba una chispa de esperanza dentro de ella. Un resplandor de vida, tan pequeño como esos cachorros que estaban a punto de llegar. Y con esa chispa, ella se levantó de nuevo, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La noche había sido interminable, y la oscuridad parecía envolverse cada vez más en torno a Yara, que ya no podía más. Su cuerpo, exhausto por la huida, la lucha y el hambre, se desplomó en el pequeño refugio que había encontrado entre unas cajas viejas. Los primeros rayos de la madrugada comenzaron a asomar tímidamente, tiñendo el cielo de un azul oscuro que no ofrecía consuelo, solo un frío aún más profundo. Yara respiraba con dificultad, pero su instinto de madre nunca la abandonó. En ese momento, su dolor era mucho más grande que la desesperación. Los cachorros que llevaba dentro comenzaban a moverse, y Yara sabía que el momento había llegado. El primer cachorro salió con un grito débil, una señal de vida, aunque frágil. Yara lo miró con ojos llenos de amor, de una madre que lo daría todo por ese pequeño ser que acababa de nacer. El dolor era insoportable, pero su corazón se desbordaba de amor y esperanza. Uno a uno, los cachorros fueron naciendo, algunos con más dificultades que otros, pero Yara no los dejó. Lamió, limpió y cuidó de ellos con una ternura que solo una madre sabe dar, sin importar el dolor que sentía en cada fibra de su ser. El frío penetraba en su piel, pero ella se mantenía firme, como una guerrera, una madre dispuesta a todo. El segundo cachorro nació, y Yara lo acogió con una delicadeza increíble, sabiendo que su vida dependía de ella. No había comida ni agua, solo la conexión profunda entre madre e hijos, esa que no entiende de barreras. Yara los abrazó con su cuerpo, calentándolos con el poco calor que le quedaba, mientras su propio cuerpo se deshacía en pequeñas sacudidas. Cada gemido de sus cachorros le cortaba el alma, pero también le daba fuerzas para seguir. Sabía que no podía rendirse, que esa era su única oportunidad de darles una vida, aunque fuera pequeña y llena de incertidumbres. El último cachorro nació mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, como una promesa de esperanza. Este pequeño,
el más débil de todos, no reaccionaba. Yara lo miró con desesperación, el miedo se apoderó de su corazón. ¿Y si no lo lograba? Pero ella no se rindió. Con delicadeza, lo lamió una vez más, y lentamente, su pequeño cuerpo comenzó a moverse. Un leve suspiro de alivio escapó de su pecho. Yara sabía que la lucha apenas comenzaba, pero en ese momento, en ese pequeño refugio entre las sombras, había ganado una batalla importante. Su sacrificio, su amor, había permitido que estos cachorros nacieran, y eso, aunque doloroso y difícil, era lo único que realmente importaba. Con un suspiro de agotamiento, Yara se acomodó junto a sus cachorros, cuidándolos con su cuerpo, rodeándolos con su calor y su protección. La noche aún estaba presente en sus corazones, pero la luz de esos pequeños seres, su razón de seguir, brillaba más fuerte que todo lo demás. Y, por un momento, en medio del frío y la oscuridad, Yara pudo sentir la paz. La paz de saber que, a pesar de todo, estaba cumpliendo su misión de madre. A pesar del abandono, a pesar de la soledad, ella había logrado lo imposible. Había dado vida. El amanecer llegó lentamente, pero no trajo consuelo. Yara seguía en ese rincón oscuro y frío, acurrucada alrededor de sus cachorros, aún débiles, pero con vida. El silencio era abrumador, interrumpido solo por los leves gemidos de los pequeños, que luchaban por encontrar el calor de su madre. Ella no se atrevió a moverse demasiado, temerosa de que al hacerlo los cachorros pudieran sentirse inseguros. Sus ojos se mantenían fijos en la calle vacía, esperando que alguien, por fin, apareciera. Pero nadie lo hacía. El frío era cada vez más intenso, y el hambre le consumía el estómago. Yara sabía que no podía seguir mucho más tiempo sin comida, pero no se atrevió a dejar a sus hijos. Su cuerpo, agotado por el dolor del parto y la falta de alimento, empezaba a darle señales de que se estaba rindiendo. Sin embargo, su corazón de madre seguía firme. El miedo de que sus cachorros pudieran morir por su incapacidad de proveerles algo tan básico como la leche la atormentaba. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. La ciudad, con sus calles vacías y su ritmo impersonal, seguía funcionando como si nada de esto estuviera sucediendo. Nadie la veía. Nadie escuchaba sus súplicas calladas. El sol ya había alcanzado su punto más alto en el cielo, y Yara aún no se movía de su lugar. Sus ojos, llenos de esperanza y miedo a la vez, no dejaban de observar cada vehículo que pasaba por la calle, cada sombra que cruzaba su campo de visión. En su mente, corrían 1000 pensamientos, 1000 preguntas. ¿Qué había hecho mal para ser abandonada de esa forma? ¿Por qué su dueño la dejó ahí, sin más, como si no hubiera existido nunca? ¿Qué pasaría si nadie venía a ayudarlos? Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Cada minuto era una agonía. Por momentos, Yara pensaba que lo único que podía hacer era seguir luchando, que no debía rendirse, que debía confiar en que alguien vendría. Pero esa esperanza se desvanecía rápidamente al ver que el mundo seguía sin prestarle atención. El hambre le estaba dando vueltas al estómago, la sed quemaba su garganta, pero lo peor de todo era la desesperanza. No sabía cómo, pero sabía que sus cachorros necesitaban algo más que su amor para sobrevivir. Y, sin embargo, algo dentro de ella no la dejaba abandonar la esperanza. Algo dentro de su corazón de madre aún creía que no todo estaba perdido. Los ojos de sus cachorros, pequeños y frágiles, se cerraban lentamente mientras se arrullaban en su regazo. Yara los miró por un momento, respirando profundamente, con la promesa tácita de que nunca los dejaría. No, no lo haría. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar. Aunque la oscuridad se apoderara de ella, aunque el miedo la consumiera, lo único que importaba era que esos pequeños tuvieran la oportunidad de vivir. De repente, un ruido interrumpió el silencio. Un sonido lejano, casi imperceptible al principio. El paso de unos zapatos sobre el pavimento. Yara alzó la cabeza, sus ojos llenos de esperanza, pero también de temor. ¿Era alguien? ¿Alguien que venía a ayudarla? Su corazón latía más rápido, y por un segundo, casi olvidó respirar. Pero, al mirar más de cerca, vio que era solo una figura que cruzaba la calle sin prestarle atención.
La esperanza se desplomó de nuevo en su pecho. El miedo volvió a tomar fuerza. Nadie se detendría. Nadie la ayudaría. Y entonces, mientras las horas seguían su marcha, Yara se dejó caer sobre sus cachorros, abrazándolos más fuerte. No importa cuánto tiemble el mundo, yo estaré aquí, pensó, aunque la desesperación se apoderaba de ella. Pero su amor inquebrantable la mantenía viva. Aunque nadie viniera, ella no dejaría de luchar. Por sus cachorros, por el amor que solo una madre sabe dar, Yara esperaba. El tiempo pasaba lento, casi como si las horas se estiraran, despojando a Yara de toda fuerza y esperanza. Su cuerpo, debilitado por los días de hambre y frío, comenzaba a dar señales de que no podría continuar mucho más. Cada respiración le costaba más, sus músculos parecían no responder y el cansancio la invadía de tal manera que le resultaba difícil mantener los ojos abiertos. Pero sus cachorros seguían allí, junto a ella, débiles, pero vivos. Y eso la mantenía en pie, aun cuando cada parte de su ser le pedía que descansara, que dejara de luchar. De repente, un dolor punzante la recorrió. No era el mismo dolor del parto, era más intenso, más profundo. Un dolor que la hizo jadear y temblar, mientras sus ojos se cerraban momentáneamente ante el impacto. Su estómago se retorció, y su cuerpo, que ya estaba al límite, no resistió. El dolor la golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza. Era como si su propio cuerpo la traicionara, como si ya no quedara nada más por dar. Yara luchó por mantenerse consciente, pero cada vez era más difícil. El temor la invadió. Si algo le pasaba, ¿quién protegería a sus cachorros? El terror de dejarlos solos, de que quedaran desamparados, la atravesó como una flecha. Las pequeñas criaturas a su lado comenzaron a moverse inquietas, quizás sintiendo el dolor que su madre experimentaba. Yara luchaba por mantener su respiración controlada, pero el miedo y la angustia la hicieron quebrarse por dentro. No puedo dejarlos, pensó, aunque su cuerpo le decía lo contrario. Ella sabía que sus cachorros dependían completamente de ella, que su vida, aunque precaria, estaba llena de promesas. Yara se inclinó un poco más sobre ellos, los envolvió con su cuerpo, y con cada lágrima que caía, pedía en silencio que la fuerza regresara a sus venas, que el amor que sentía por ellos fuera suficiente para sobrevivir. El dolor no cesaba. En cada contracción, en cada dolor intenso que recorría su cuerpo, Yara temía perder el control. Pero algo en su interior, algo primordial, la mantenía luchando. Una vez más, miró a sus cachorros, que empezaban a acurrucarse más cerca de ella. Sus ojos brillaban débilmente, casi como si pudieran sentir su sufrimiento. Pero su pequeña presencia era todo lo que Yara necesitaba para seguir adelante. No los dejaré, pensó una vez más, esta vez con más determinación. Aunque su cuerpo temblara y la oscuridad se apoderara de su mente, Yara estaba decidida a seguir. Pasaron varias horas antes de que el dolor cediera un poco, aunque no desapareció por completo. Yara logró incorporarse levemente y con mucho esfuerzo comenzó a moverse nuevamente con la mirada fija en sus cachorros. Les lamió suavemente, como un intento de darles consuelo. El miedo seguía ardiendo en su pecho, pero también había algo más, una chispa de esperanza. Aunque el dolor la había alcanzado, Yara sabía que aún no era el final. Todavía tenía algo que ofrecer, algo que entregar. Y mientras sus cachorros luchaban por sobrevivir, ella luchaba por ellos. Finalmente, la noche se asentó nuevamente sobre la ciudad, pero no con la misma quietud de antes. En el rostro de Yara se reflejaba el cansancio de días interminables, pero también había una determinación renovada. Cada pequeña respiración de sus cachorros, cada susurro de vida en medio de la oscuridad, era lo único que necesitaba para seguir adelante. La batalla no había terminado, pero Yara ya no estaba sola. Sus cachorros estaban con ella, y eso era todo lo que importaba. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, pero para Yara, la noche ya había comenzado hacía mucho tiempo. La oscuridad, tanto exterior como interior, la había rodeado desde que fue abandonada. Cada ruido que escuchaba, cada sombra que se movía, la llenaba de una esperanza fugaz, pero siempre rota. Había pasado horas, quizá días, esperando un rescate que nunca llegaba.
La angustia de estar sola con sus cachorros la había ido desgastando poco a poco, y el dolor físico, aunque un poco más soportable, seguía allí, punzante, recordándole que no podía continuar por mucho más tiempo sin ayuda. Pero cuando todo parecía perdido, cuando Yara ya había comenzado a perder la fe en que alguien vendría, escuchó un ruido. No fue el sonido de pasos apresurados ni de una conversación en la distancia, fue algo mucho más suave, pero suficiente para llamar su atención. Al principio pensó que solo estaba imaginando cosas, pero el sonido se hizo más claro, más cercano. Alzó la cabeza, y allí, a lo lejos, vio una figura que se acercaba lentamente, su silueta apenas iluminada por las luces de la calle. Un rescatista de animales, con su ropa y equipo, se acercaba a ella. Yara lo observó, tensa y desconfiada. Había sido engañada antes, abandonada por alguien que había prometido cuidarla. No confiaba en nadie. ¿Era este hombre diferente? ¿Realmente vendría a ayudarla, o solo la llevaría a un lugar donde, tal vez, no podría estar con sus cachorros? Su corazón latía más rápido a medida que él se acercaba, y el miedo volvía a apoderarse de ella. El rescatista se detuvo unos pasos antes de llegar a Yara, y por un momento, los dos se quedaron observándose, como si midieran la situación. Yara quería levantarse, pero su cuerpo no le respondía. Su desconfianza era palpable. Él dio un paso más y se agachó lentamente, con las manos abiertas en señal de calma, como si supiera que debía ganarse su confianza primero. «No te preocupes, perrita. Voy a ayudarte», dijo el hombre con voz suave, sin hacer movimientos bruscos. Sabía que tenía que ser cuidadoso, que la historia de Yara probablemente estaba llena de traiciones y abandono, y que ganarse su confianza no sería fácil. Yara lo miró fijamente, pero no se movió. Sus cachorros, acurrucados a su lado, emitieron suaves gemidos, y Yara los apretó aún más contra su cuerpo, como si quisiera protegerlos de todo. El rescatista observó la situación con tristeza. Sabía que el proceso de rescate no sería fácil, pero estaba decidido a hacer todo lo que pudiera para sacarla de esa pesadilla. «Sé que tienes miedo», continuó él, «pero te prometo que no te vamos a separar de tus cachorros. Los tres estarán a salvo, lo juro». Al escuchar esas palabras, algo en Yara se relajó, aunque solo por un momento. Sabía que sus cachorros ya no podían esperar más. El instinto maternal y el agotamiento físico la hicieron ceder, y con un último esfuerzo, se levantó lentamente, arrastrando su cuerpo debilitado. No podía más, pero los pequeños, que seguían acurrucados a su lado, necesitaban algo más que su amor para sobrevivir. Necesitaban un futuro. El rescatista, al ver que Yara había dado el primer paso, se acercó y, con mucha cautela, la rodeó con una manta para protegerla del frío. La acarició suavemente, en un intento de mostrarle que todo estaría bien. Luego, con cuidado, comenzó a poner a los cachorros en una caja térmica que llevaba consigo. Yara lo miraba, desconfiada, pero ya no podía hacer mucho más. Solo deseaba que todo fuera cierto, que su sufrimiento, el de sus cachorros, finalmente llegara a su fin. Cuando todos estuvieron dentro de la camioneta del rescatista, Yara se acostó junto a sus cachorros, exhausta, sin fuerzas para moverse más. A lo lejos, podía escuchar el motor del vehículo arrancando, llevándola lejos de ese lugar oscuro y vacío. En su mente, aún rondaban dudas, pero su corazón, aunque roto, se aferraba a la esperanza. ¿Era este el comienzo de algo mejor? ¿O solo un breve respiro en medio de su lucha interminable? El rescatista miró por el espejo retrovisor mientras conducía. En su rostro se reflejaba la preocupación, pero también la determinación. Había rescatado a muchos animales antes, pero el sufrimiento de Yara le había tocado más de cerca. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, tanto para ella como para sus cachorros, pero también sabía que había algo que Yara necesitaba, el calor, la seguridad y el amor que solo una familia podría darle. Y esa familia, aunque no estuviera allí en ese momento, ya había comenzado a formarse. Cuando Yara y sus cachorros llegaron a la nueva casa, todo parecía más tranquilo de lo que había conocido hasta entonces.
Las paredes estaban llenas de luz, el aire no tenía el olor frío y sucio de la calle, y la gente que vivía allí parecía amable, pero Yara no podía dejar de sentirse vulnerable. El amor y la bondad que la rodeaban no eran suficientes para borrar el miedo profundo que vivía en su corazón. A cada paso, sus patas temblaban, y su cuerpo se mantenía alerta, como si esperara que algo fuera a ir mal. La primera noche, Yara se acurrucó en una cama pequeña, junto a sus cachorros, que ya empezaban a mostrar signos de una salud mejorada. Aunque todo estaba más cálido, más seguro, Yara no podía relajarse. La noche no era tranquila. Cada crujido de la casa, cada ruido en la calle, hacía que sus ojos se abrieran de inmediato, llenos de desconfianza. Recordaba la noche que pasó sola, esperando ayuda, y no podía evitar sentirse como si fuera a ser abandonada nuevamente. El hombre que la había rescatado, ahora conocido como Javier, trataba de ser amable, hablaba con suavidad y se acercaba a ella con cautela, pero Yara se apartaba. Cada intento de Javier por acariciarla o calmarla era recibido con recelo. Había algo en su mirada, algo que le decía que, por mucho que quisiera, no podía dejar de temer que lo que había experimentado antes fuera solo un engaño. La promesa de amor y cuidado no parecía real para ella. No confiaba en nadie, ni siquiera en Javier, quien, por más que intentara mostrarle lo contrario, no lograba romper las murallas que Yara había levantado a su alrededor. Los cachorros, por otro lado, se adaptaron más rápidamente. Ellos eran pequeños, vulnerables, pero su inocencia les permitía aceptar la situación con mayor facilidad. Se acurrucaban en la cama, jugaban entre sí y cuando sentían el calor de su madre cerca, se sentían seguros. Sin embargo, Yara no podía dejar de observarlos con preocupación. Si sus cachorros desaparecían, si algo le sucedía, ella no podría perdonarse. Ese amor incondicional que sentía por ellos la mantenía en pie, pero también la llenaba de ansiedad. Las semanas pasaron lentamente. Yara comía de forma regular y sus cachorros crecían fuertes, pero la tensión seguía presente. No podía evitar pensar que en cualquier momento algo cambiaría, que Javier la dejaría nuevamente o que los cachorros serían entregados a otro hogar. Era una paranoia silenciosa, una que no podía compartir con nadie, porque ni siquiera ella misma comprendía por qué su corazón seguía tan temeroso. La casa era tranquila, sí, pero había algo en ella que no se sentía completamente suyo. Un día, Javier la llevó a una habitación más grande, una que tenía una ventana desde donde podía ver el jardín. El sol brillaba y las flores ya comenzaban a florecer. Todo parecía perfecto, pero Yara no podía relajarse. Se quedó parada en la puerta, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien apareciera y les arrebatara todo lo que había conseguido. Ella quería disfrutar de la calma, pero algo dentro de ella la mantenía a la defensiva. Había sido demasiado golpeada por la vida como para creer en la felicidad fácilmente. Javier notó su incomodidad y, con una paciencia infinita, se sentó a unos metros de ella. Sin hacer ningún movimiento brusco, comenzó a hablarle en voz baja, como si quisiera tranquilizarla sin presionarla. Sé que esto debe ser difícil para ti, Yara. Entiendo tu miedo, y no te voy a obligar a nada. Solo quiero que sepas que aquí, con nosotros, nunca estarás sola. Tienes un hogar, y siempre serás parte de él, tú y tus cachorros. Yara lo miró por un instante, su cuerpo tenso, pero por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior comenzó a calmarse. Tal vez no podía confiar por completo en las palabras de Javier, pero el hecho de que él estuviera allí, esperando pacientemente, sin presionarla, le dio algo que no había tenido en mucho tiempo, un resquicio de esperanza. No sabía si algún día sería capaz de relajarse completamente, de abandonar sus miedos y confiar plenamente en esta nueva vida, pero en ese momento, Yara decidió dar un pequeño paso. Solo un paso, pero suficiente para empezar a sanar. Poco a poco, las paredes de desconfianza que había construido comenzaron a desmoronarse, aunque de forma lenta y frágil. Yara aceptaba su presencia, aunque nunca completamente. Aún no podía dejar de temer que la abandonaran otra vez, pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, sus cachorros y ella tenían un lugar al que podían llamar hogar. Y eso, aunque no era perfecto, era lo único que importaba en ese momento.
Las semanas pasaron y la vida en la casa de Javier se volvía un poco más tranquila cada día. Yara y sus cachorros se fueron adaptando a su nueva rutina, aunque Yara aún llevaba el miedo en su pecho, esa sombra de desconfianza que la acompañaba a cada paso. Sabía que estaba en un lugar seguro, pero las cicatrices del abandono nunca se borran por completo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Yara se permitió creer en algo, aunque solo fuera por un momento. Pero lo que no sabía era que su pasado, lleno de dolor y desconfianza, volvería a ponerla a prueba de una manera inesperada. Un día, Javier le contó a Yara que su familia necesitaba mudarse a una nueva ciudad por motivos personales. La noticia la golpeó como un balde de agua fría. En su corazón, un torrente de pensamientos comenzó a agolparse. ¿Significaba eso que lo separaría de sus cachorros? El miedo la paralizó por un instante. No era que no confiara en Javier, pero el miedo a ser abandonada una vez más se apoderó de ella. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de todo lo que había aprendido, Yara seguía siendo una madre protectora y temerosa. Lo único que deseaba era mantener a sus cachorros a salvo, pero una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Los días previos a la mudanza fueron llenos de tensión. Yara no podía evitar sentirse inquieta, y cada vez que Javier la acariciaba o le hablaba en voz baja, sentía que algo dentro de ella se tensaba. Por primera vez desde que llegó, comenzó a sentirse como si estuviera en riesgo de perder a sus cachorros nuevamente. Y algo dentro de ella la impulsaba a tomar una decisión difícil, pero que sentía que era la única forma de garantizar la seguridad de su familia. Fue durante una tarde tranquila cuando Yara hizo lo impensable. Cuando Javier estaba ocupado empacando algunas cosas en la casa, Yara se levantó lentamente, observando a sus cachorros dormidos en su cama. Sus corazones aún eran frágiles, pero fuertes en su amor. El miedo seguía en sus ojos, pero el instinto de madre nunca se había apagado. Sabía que su amor por ellos era más grande que cualquier cosa, y por esa razón, tomó una decisión que cambiaría todo. Sin hacer ruido, se escabulló de la casa, llevando a sus cachorros con ella. No fue una decisión fácil. Yara sabía que sería una gran prueba, pero su instinto le decía que tenía que actuar rápido. No quería perder a sus cachorros, no de nuevo. Pensó que, si se alejaba, podría encontrar un lugar más seguro para ellos, lejos de cualquier riesgo. Quizás en algún rincón olvidado, en algún lugar donde nadie pudiera separarlos. Javier no tardó mucho en darse cuenta de la desaparición de Yara y sus cachorros. La angustia en su rostro fue evidente cuando vio que la puerta estaba abierta y Yara ya no estaba allí. Corrió por la casa, llamando por su nombre, pero todo lo que escuchaba era el eco de su propia voz. Sabía que no podía dejarla ir, que había formado un lazo profundo con ella y que sus cachorros necesitaban ser cuidados, pero ¿qué podía hacer si Yara no confiaba lo suficiente en él como para quedarse? La búsqueda no duró mucho. Javier recorrió las calles cercanas y pronto vio a Yara con sus cachorros, buscando refugio bajo un puente. Al principio, Yara se mostró desconfiada y nerviosa, pero al ver que Javier se acercaba sin prisa, con el mismo tono suave y paciente de siempre, algo en su interior comenzó a ceder. Yara sabía que, aunque le costara aceptar, ese hombre nunca la abandonaría. No era solo por ella, sino por sus cachorros. Había demostrado más de una vez que estaba dispuesto a sacrificarse por ellos. Yara, dijo Javier, en voz baja, mientras se acercaba lentamente. Sé que tienes miedo, pero no tienes que huir. No vas a perder a tus cachorros. Están a salvo aquí, contigo. Estoy contigo, y siempre lo estaré. Las palabras de Javier llegaron como un susurro a sus oídos. Yara lo miró por un largo rato, dudando, pero algo en su corazón le decía que debía confiar una vez más. El miedo y la desconfianza no desaparecerían de inmediato, pero Yara ya no podía seguir huyendo. Por el bien de sus cachorros, por su propia paz, debía enfrentarse a su dolor y aceptar lo que la vida le ofrecía, una nueva oportunidad de ser feliz, una oportunidad que, aunque costosa, valía la pena luchar. Con una última mirada a Javier, Yara finalmente dio un paso hacia él, dejando que su cuerpo se relajara, aunque solo un poco. Sus cachorros la miraron con curiosidad, ajenos a lo que había sucedido, y Yara los acurrucó contra su pecho.
Mientras Javier los acercaba al auto, Yara entendió que, aunque el camino de la confianza fuera largo, su sacrificio había valido la pena. Había protegido lo más valioso que tenía y había hecho todo lo que estaba en su poder para garantizar su felicidad y seguridad. Ahora, podía empezar a sanar. El día en que Yara decidió dejar atrás sus miedos, todo cambió. Aunque no fue un camino fácil, cada paso que dio hacia Javier fue una victoria silenciosa, una prueba de su valentía para superar el dolor de un pasado lleno de abandonos y desconfianza. A medida que viajaban juntos, ella y sus cachorros, el sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, como una señal de que, finalmente, el sufrimiento había quedado atrás. Al llegar a la nueva casa, Yara ya no se sentía como la perra temerosa que había sido en las calles. Algo en ella había cambiado, algo profundo y poderoso. Ya no sentía que la abandonarían. Ya no sentía que el mundo le debía algo. Estaba, por fin, en un lugar donde podía comenzar a sanar, sin la constante sombra del miedo a la pérdida. Aunque su cuerpo todavía llevaba las cicatrices del abandono, su alma había comenzado a encontrar la paz. Esa noche, cuando Javier la dejó descansar junto a sus cachorros en una cama cálida y segura, Yara se tumbó con un suspiro de alivio. Sus cachorros se acomodaron junto a ella, cada uno buscando el calor de su madre. En ese momento, Yara entendió algo fundamental: su sacrificio, su lucha, todo lo que había pasado, había valido la pena. Aunque nunca podría olvidar lo que había sufrido, también había aprendido a valorar lo que ahora tenía. Su familia. Un hogar. Un hogar donde podía ser madre sin el miedo de perderlo todo. Javier se sentó cerca de ellos, observándolos en silencio. Sabía que había sido un largo camino para Yara y que no sería fácil. Pero también sabía que había algo muy especial en ella, algo que la hacía diferente de todas las demás. Su resiliencia. Su amor incondicional. Sabía que Yara había encontrado su lugar en este mundo, pero también sabía que, aunque Yara lo aceptara, nunca sería fácil para ella dejar atrás el dolor de su pasado. Sin embargo, en su corazón, él estaba seguro de que lo lograría. Que su confianza crecería poco a poco, que aprendería a amar de nuevo sin el temor de ser abandonada. El tiempo pasó, y la vida se asentó en su nuevo hogar. Los cachorros crecieron, fuertes y saludables, rodeados del amor y la seguridad que Yara siempre había deseado para ellos. Yara comenzó a relajarse, aunque su naturaleza protectora nunca desapareció. Pero ahora, ella podía disfrutar de los momentos de calma. A menudo, Javier la veía jugar con sus cachorros en el jardín, correteando alegremente, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio entre la protección y la felicidad. A medida que Yara se adaptaba, también aprendió a confiar nuevamente en los seres humanos, aunque lo hacía lentamente. Cada vez que Javier la acariciaba o le hablaba con suavidad, Yara se sentía más tranquila. Pero lo más importante era que ya no vivía con miedo constante. Sabía que sus cachorros nunca serían separados de ella, que ellos siempre estarían a salvo, bajo su cuidado y amor. Una tarde, mientras Yara descansaba bajo un árbol en el jardín, observando a sus cachorros correr y jugar, Javier se acercó con una sonrisa. ¿Cómo están tus pequeños?, le preguntó, mientras acariciaba su cabeza suavemente. Yara levantó la cabeza, miró a sus cachorros y luego a Javier, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella se relajó por completo. Se dio cuenta de que no solo había encontrado un hogar para sus cachorros, sino que también había encontrado su propio refugio, el lugar donde finalmente podía descansar y ser feliz. Esa noche, cuando todos se reunieron en la sala, Yara se tumbó junto a Javier y sus cachorros, sintiendo que la familia que siempre había soñado por fin estaba a su alcance. No importaba lo que había pasado antes, no importaba cuántas veces había sido abandonada, porque ahora tenía todo lo que había deseado. Una casa llena de amor, la seguridad de que sus cachorros crecerían felices y libres de miedo, y un ser humano a su lado que, con paciencia y amor, la había ayudado a sanar. El dolor de su pasado no desaparecería, pero ya no lo gobernaba. Yara había aprendido que, aunque la vida fuera incierta y a menudo cruel, el amor y la confianza podían curar incluso las heridas más profundas. Y, con sus cachorros jugando a su alrededor, Yara sabía que el futuro, por fin,
sería suyo.